bienvenidos a Tison de Papel, una semana más, un día más, un vídeo más. Hablando de aquí del tema del límite, como recordaréis, ya estamos mediados. Que he de decir que me he equivocado, porque yo dije, al principio de esta historia, dije, bueno, los años que sean más largos, los hacemos de dos, o sea, de dos en dos. Los que sean de 4 episodios, hacemos 2 episodios, hacemos mitad y mitad, ¿vale? Pero como ya nos hemos equivocado, ya vamos por el tercer episodio, si no me equivoco. Pero el segundo. Por el tercero. Por el tercero, este es el tercero y el último. Pues, lo que os digo es, como ya no está hecho así, pues ya seguimos así. Total, el pescado está vendido, como que dices. Sí, ya no se puede hacer mucho más. En fin. Así que este episodio, en vez de 2, como habíamos dicho anteriormente, serán 4. Vale. Este episodio de este año. Este año, sí, eso, ¿vale? Este año. Entonces este año, que es el año 2001, que lo habíamos dejado en que, bueno, pues habíamos empezado habían irrumpido en nuestras vidas los chats estos de móvil, aquellos móviles tochos que habían entonces, y yo había conocido a una muchacha que era nativa de una isla, y tal y cual. Y habíamos quedado, bueno, no sé si había llegado a ese punto, pero bueno, se quedó... Vino a verme, estuvimos tal, nos conocimos, sí que lo comentamos. Y entonces me tocaba a mí ir. Fui a conocer allí, la isla aquella. Sí, ya lo he dicho, la isla bonita, la puñalada trapera. Vale. A ver, sí que es verdad que la isla bonita, la puñalada trapera, no quiero yo que esto parezca como que ¿sabes? Es de libre interpretación, pero que nadie piense que lo hago para señalar, ¿no? ¿Sabes? Todos cometemos errores, ¿no? Tanto unos como otros, en fin. Y como os decía, voy para allá y yo en ese punto, fíjate, tenía 23 años, casi aún no, me quedaba en aquel año, durante aquel año los cumplía, los 23. Y vas todo pensando que vas a ir a un paraíso tropical y me encuentro ahí, pues un frío, aquello, ¿sabes? Se conoce que era Semana Santa, sería abril o quizá marzo, no sé. Pero es igual, que no era un tiempo veraniego, pero bueno. Yo voy para allá, hace un frío que te mueres, una ventolera típica que trae mucha locura y es una de las cosas que me traje de ahí, ¿no? Volviendo en un barco, volviendo de la dicha isla, por teléfono, ya no sé, conversando por teléfono y agobiando ahí a la muchacha esta, ¿no? Porque ¿Volviendo o yendo? Volviendo, llamando por teléfono, después de pasar unos días allí, Vale. ya te digo, mucho frío, yo me pensaba que era el Caribe, pero era un frío que te mueres. Muy bonito todo, me lo pasé muy bien, sí, mucho tal. Pero ella, claro, tenía dudas de empezar una relación, no sé qué, bueno, un poquillo más de madurez, pero yo, ahí con toda la razón del mundo, que venga, que dime si eres mi pareja porque me busco otra, porque yo qué sé. No recuerdo, te estoy hablando así a grosso modo, Claro, me puede la ansiedad, porque como ya habéis visto, ya ha quedado claro a lo largo de este relato, es como que, claro, me puede la ansiedad porque yo estoy tanto tiempo esperando para esto que me puede la ansiedad. Y yo, ¿por qué pensaba esto? Ya lo expliqué en otro vídeo. Yo pensaba, vanamente, porque era en vano todo esto, que primero no veía, como ya sabéis, yo no veía que yo fuera una persona normal, ¿no? Por todas las cosas por las que hemos pasado, la vergüenza, juventud perdida, todas estas cosas, ¿no? Y yo pensaba, estábamos obsesionados con el tema porque yo pensaba que de esa manera íbamos a tener lo que se dice, o iban a tener, mejor dicho, una imagen mía de persona normal, ¿no? Pues si tiene pareja, es un tío normal, ¿no? Y me puede dar ansiedad, yo lo quiero todo, yo quiero poder decir que qué pesadas son, poder decir, tengo planes de futuro, poder decir de todo, ¿no? Cuando esta chica de alguna manera accede, no sé bien cómo lo hizo, pero yo accede, claro, el problema es que yo pensaba que el mundo se iba a parar ahí, en ese punto, cuando ya pudiera yo certificar, tengo novia, ¿no? El mundo se iba a parar, iba a cambiar, ¿no? Todo, el mundo iba a cambiar. Y se iba a poner a... Claro, es que es un error, porque si tú lo que buscas es la aceptación normal, ser uno más, es ser uno más, no es ser más, ¿no? Pues me lo tomé como que yo ya era más que el mundo, ¿no? Y todo el mundo, y todo el mundo, o sea, todo el mundo está... bueno, también hay que decir, a ver, luego pasaron más cosas, ¿no? Fuera parte de esto también... os recordaréis que dejé el infierno a Solís, me fui a Rovira y os expliqué un poco cómo iba la cosa. Y expliqué que no me iba muy bien, pero que decidí quedarme, renovar, solo por demostrar que no podía ser tan malo, ¿no?
Yo no he estado 4 años y pico sufriendo, o 5 años si metemos lo de la hostelería. Yo valgo para. Y me quería demostrar a mí mismo. Y no sabría deciros, es decir, de la noche a la mañana, de un cambio en la cosa, es decir, me atrevería a decir, incluso haciendo un ejercicio de vanidad, que me quedaba pequeño, ¿no? O sea, que me quedaba pequeño, el trabajo lo bordaba, ¿no? De una manera brutal, ¿no? Tanto que en realidad me descuido, porque estoy también muy por la labor de la bóveda del Garulo y hay muchos lunes que vengo que no sé, que ni conozco, ¿sabes? Pero, o sea, más que nada cansado, cansado de tanta fiesta, pero bueno, aún así, pues, se me da bien, o sea, el trabajo cojonudo. El tema del juicio, no sé si os lo dije, pero se resolvió a mi favor, o sea, que tengo, claro, todo esto ha generado en mí una seguridad que antes no tenía, por eso me hace creer que el mundo yo estoy por encima del mundo, y solo hay una cosa que lo supera, que es la chiquita esta, la nativa esta de la isla, con la que yo he empezado una relación, ¿no? Y que ahora sí ya se puede decir que somos pareja. Y bueno, pues estoy, claro, como todo esto ha funcionado, pues, hostia, me paro a pensar un día, y yo creo que aquí es el punto de inflexión en el que te vienes arriba, ¿no? Que dices, tengo novia, lo que siempre había deseado, ¿no? Tengo trabajo, que voy a dejar porque es poco, yo es que no sé qué, estoy muy venido arriba, estoy. En casa todo es perfecto, no hay problemas, se acabó el tema de la familiar esta con la que tenía el encuentro en Azaquén, se acabaron los andaluces aquellos, se acabaron los oportunistas que venían de vacaciones como si fuera esto un hotel, se acabó todo aquello. En casa era alegría, todo era alegría, y el trabajo pues va genial, y lo voy a dejar porque es poco. Y luego me iré en verano a la isla esta, y estaremos ahí súper felices, luego ella vendrá aquí, se pondrá a estudiar y yo buscaré trabajo. Tú fíjate, que esa harta de imbeciladas tan grande. O sea, voy a dejar el trabajo, me voy a ir a vivir la vida, luego vendré a ver qué pasa, ¿sabes? Y los que ya tenemos, ahora que ya estamos rodados en la vida, sabemos que 2 meses es mucho tiempo cuando no tienes un trabajo y una estabilidad económica, ¿sabes? Pero en ese momento no veía más allá de mis narices y estaba así. A la mierda los complejos, se acabó, soy uno de... Y miraba a la gente, soy uno, que soy de los vuestros, ¿qué coño? Soy mejor que vosotros. O sea, se me subió tanto a la cabeza toda esa tontería, porque además, yo creo, y lo que os decía, el punto de inflexión fue que ahora sí, por capricho, tanto fuera como dentro del glamour garulo, ya no solo de la bóveda, sino en general, de lo que yo formé parte, se me acercan las chicas, resulta que ahora tengo éxito, tanto en el chat famoso que os dije, como en fuera, o sea, como la bóveda esta, como fuera. Hay una vecinita de ahí, trabaja en una droguería, perfumería, llamada La Balear, ¿no? Creo que la franquicia no sé si existe, el local no, el local este, concretamente donde tal, no existe, pero trabaja una chiquita ahí que es del barrio, conocida y tal, y que bueno, pues empezamos en un flirteo leve, ¿no? Hasta el punto, fíjate que yo creo que incluso fue antes incluso de lo del tema de la... A ver, antes, es decir, entre medio, ¿no? Entre medio de si nos lo pensamos o no, hubo este flirteo hasta el punto de pensar, oye, pues igual me compensa más irme con esta, aunque sea más joven y más rara, ¿sabes? Era buenísima, con su pelito así, esos típicos mechoncitos que llevaban las entonces, ahora serían lo que son ahora las chonis o todo esto así, ¿no? Pero en aquel momento estaba muy bien, estaba muy de moda, ¿no? Con ese pinta tan enigmática, ¿no? Que era un poco rarilla, ¿eh? Hasta el punto que, claro, cuando parece que la cosa va un poco así rodada, que podía haber ahí tema, va y desaparece, luego me entero de que está con el ferretero, no sé qué, con el chaval que trabaja en una ferretería, y ahí se acaba todo. Yo me acabo quedando con la nativa, ella, bueno, la nativa de la isla y tal y cual. Pero bueno, fue bonito recordar el vidillo, que luego vuelve a tal. Bueno, cambiando de tema, hay que decir, si volvemos al tema del trabajo, ¿no? Al Rovira, al trabajo, y hay que tomar una decisión, porque se me acaba el famoso contrato que yo quería para demostrar que era una estrella de la hostelería, y como lo he cumplido con creces, ¿sabes? Esto, claro, ahora lo digo con cierta soberbia. Bueno, y también te diré que como estaba demasiado metido en tonterías, imagínate, si hubiera estado
por la faena 100% concentrado como se debe estar, a lo mejor esto hubiera sido mejor, ¿no? Y aún así, pues, Maribel ha cambiado mucho en el pistón de la exigencia hasta el punto de decir, hostia, me sabe, está mal que te vayas, ¿por qué no te quedas aunque sea sin contrato? ¿No? Pero claro, como yo soy tan sumamente gilipollas, no sé si se puede decir, si no le pones un pitidito, que he dilapidado la fortuna que amasé con todo el esmero del mundo en aquella cueva de la vergüenza, que aquí tengo para que veáis, que no es broma, a ver, esto se vende en tiendas de bromas, ¿no? Pero sí que es verdad, ¿ves? Diploma al más currante. Y pone, al más currante, concedido al esforzado trabajador don Víctor Maldonado, por todas sus jornadas trabajadas de sol a sol para pasmo y admiración de sus compañeros. Bueno, esto me lo dieron mi amiga aquella, la de las películas del cine español, aquella película entre el 97 y el 99, que trabajó conmigo. Y si bien es cierto, pues ya os digo, al final el recuerdo no fue tan malo en los últimos años, los últimos meses, pero bueno, era necesario irse allí. La cueva de la vergüenza. Pero como el dinero que yo ya me he estado ahí, tanto como pone aquí, de sol a sol, no sé cuántos, lo he dilapidado y no me he parado a pensar en arreglar el tema del paro, ¿sabes? Porque estoy tan venido arriba que me creo que todo tal, pues al final tomo la decisión de quedarme y sigo ahí sin contrato y luego a vivir ahí lejos de esa chusma, porque son tampoco, pero es como os lo cuento, es decir, no, ahora estoy exagerando así en plan broma, ¿no? Pero es que es así, ¿no? Estas, que no sé qué, vamos, soy el número uno, soy el crack, en mi séquito todos me idolatran, todos me quieren, pienso yo, pero es lo que os he dicho al principio, es que el mundo no se paró, el mundo siguió su curso, que es lo normal, que no estaba pidiendo ni mucho menos, pero me lo creí tanto y me vine tan arriba, que cuando me despido del Rovira incluso, ya te digo, en todas las conversaciones, fuera que, aunque yo no estaba, metía, sí, porque mi novia, sí, porque yo, porque alguien, ¿sabes? Horroroso. Me despido del Rovira, como si fuera, ya te digo, yo qué sé, Rivaldo o alguien así, ¿sabes? Un tío famoso, un futbolista famoso después de muchos años y que ha dado mucho al club. Pero la realidad era otra, yo vivía en esa burbuja, pero la realidad era que, bueno, hasta luego, ¿eh? Ya sabes dónde estamos si necesitas curro, ¿no? Lo mejor que me pudieron decir, ¿eh? Y me voy. Allí, bueno, ya todo me está diciendo, un rato antes, unos días antes, unas semanas antes, ya todo me está diciendo que no. Porque las cuentas no salen, es decir, yo había tenido mucho dinero y en ese momento estaba contando ahí las monedicas, ¿sabes? La rampuina. Sí, o sea, horroroso, ¿eh? Horrible, ¿eh? Yo no sé si esto lo sabían, mi familia no lo intuía, pero hasta ese punto, si de verdad lo supieran, es para enfadarse, ¿no? Y bueno, cojo, tengo estos problemas, el coche de repente empieza a fallar, es poco dinero la reparación, pero merma, porque al final no te... O sea, si no sumas, ¿vale? Pues yo dejé de trabajar y no sumas. Cuando dejé de trabajar, dejé de ingresar. Y claro, el dinero... si no sumas, pues te va quitando y te vas quedando sin. Restas, pero no sumas, pues claro, yo es que todavía no entiendo, bueno, cómo se me ocurrió tal cosa. Pero bueno, al final, todo me está diciendo que no, pero yo sigo en mi empeño, me voy. Es que este último minuto tenía una sensación rara. Yo tengo una especie de agorafobia, ¿vale? Para que todos lo entendáis. Me cuesta mucho viajar, ¿eh? Y me gusta, ¿eh? Pero me cuesta mucho. Yo sí me tengo que ir un fin de semana a la otra residencia, a otro sitio donde también tenemos, donde residimos a veces. Bueno, me cuesta, ¿eh? No te pienses tú, me da cierta pena dejar lo mío, ¿no? ¿Sabes? Cuando tengo un huequecito hecho me gusta, no sé, es un error a lo mejor, pero soy así. Pero en este momento todavía no soy así del todo, tengo ese pequeño, sí que lo tengo, pero no tanto como ahora. Pero al final me voy. Fíjate que los últimos encuentros telefónicos y tal, ya no han sido tan de esto, ¿no? Han sido más fríos, más incluso casi necesarios, ¿no? No sé, tú te llamas después de no verte, no sé, durante estos meses, desde que nos conocimos hasta que hemos llegado aquí, nos hemos ido viendo, hemos ido yendo y viniendo. Por eso he dilapidado dinero, ¿no? De una manera absurda, ¿no? Y he estado yendo y viniendo, yendo y viniendo. Y bueno, cada vez estaba bien, había cariño, sí, mucho jiji, mucho jaja, todo lo que tú quieras,
Pero las últimas semanas se va, no sé, se va enrareciendo, ¿no? Llego allí un día a esa isla tan bonita, que parece que todo va a ser alegría, no sé qué, no sé cuántos, el primer momento es muy efusivo, pero apenas una hora después yo llego a las 7 de la mañana y a las 9 ya estamos ahí, ¿no? Se oye tic-tac, sentados ahí en el salón, tic-tac, tic-tac, un reloj se oye de fondo, no sé, es como muy frío, ¿no? Como ¿qué hacemos aquí, no? Como tomando aquí un poco, ¿no? Pero ¿por qué, no? ¿Por qué hemos llegado sin saber por qué, no? Claro, es tan fugaz el momento que se trata. Luego ella empieza en una dinámica como de a empaquetarme rápido, porque ella sabe la situación, ¿no? Sabe que la situación es complicada económica mía. Ya hay, yo creo que el momento de la frialdad empieza cuando ella se entera de esto, de mi situación económica, y me dice como que, bueno, pues no venga, que es lo mejor, y realmente tenía razón, ¿no? Hubiera sido lo mejor. Lo mejor hubiera sido no hacer tanta tontería, ¿no? Y ya está, ¿no? Pero bueno, no lo hicimos, yo me enroco ahí a mi manera y lo pago un poco con ella, ¿no? Como diciendo, pues no me quieres aquí, pues no sé, cosas que no sabría explicar, pero para... hay bueno, estando allí también, al yo hacerme el estrecho, de alguna manera, luego viene una amiga suya que había dejado su relación, no sé qué, no sé cuántos, y claro, hacen un poco, ya se acercan, y hace como, porque sí que es verdad, por qué no decirlo, que esta chica se movía mucho por impulsos, no tenía mucha personalidad, ¿sabes? A ver, sí tenía personalidad, más de la que ella se creía, pero en ese momento actuaba sin personalidad. Si ella veía que una amiga tenía novio, tenía que tener novio. Si la amiga dejaba el novio, ya lo dejaba, ¿sabes? Y esto fue así. Todo con los cimientos del pavor de empezar una nueva vida, ¿sabes? Si tú te comprometes a empezar una nueva vida, tienes que pensártelo muy bien, ¿no? Vas a dejarlo todo para, ¿no? Luego esta chica acabó viniendo, bueno, ya lo veréis, acabó viniendo y a día de hoy creo que debe seguir por ahí. Es que no tengo noticias, claro, esto se acabó y no tengo, alguna vez he visto en redes y tal, pero que tampoco no sé cómo le va la vida, ¿no? No estoy ahí. Vamos, que a los 4 días, cuando teníamos que estar, esas son las fiestas de su pueblo, y teníamos que estar pues enganchados como comadrejas, ¿sabes? Endemoniadas ahí dándole al tema. Es lo lógico cuando eres novio, ¿no? Con los novios lo primero que están cada día están teniendo relaciones sexuales, ¿no? Y no, ahora que teníamos, y no había ese, no sé, había cierto distanciamiento. Entonces al final, lógicamente, y lo explico rápido porque fue fugaz, en cuestión de 3 días, yo llegué el 7, pues para el 10 ya estaba buscando billete de vuelta y ya estaba rota la relación, ¿no? Entonces imagínate el papelón, ¿no? Estar ahí, la gente, aparte que no me aceptaron, ella decía que era yo que no me había integrado porque es lo fácil, caballo ganador, os lo he dicho siempre. Yo a caballo ganador, aquí mis amigos que van a estar siempre. Luego a ella la dejaron tirada también, una de estas amigas suyas, ¿no? Pero yo llegué a ver, mira, yo las veía, ellas se la llevaban y se ponían una al lado una cada lado de ella, se ponían. Y miraban para atrás a ver dónde estaba yo. Y si yo podía estar bien apartado de ella, mejor. O sea, me tenían totalmente... Pero bueno, que sí que es verdad también, por romper una lanza a favor suyo, también es verdad que yo me tiraba ese error, en vez de tener personalidad, no. Me autodescribo, soy un pobrecito, ¿sabes? Total. Al final acabo volviendo. Miles de historias. Yo hablaba con la chica de las golosinas, ¿no? Para decirle, me ha ido mal, estoy hecho polvo, es que mira lo que me pasa, y ya, pues no sé qué decirte. Yo incluso, hay un momento que quiero hacerme el fuerte, dejar yo la relación antes de que la deje, de que la dejemos. Porque no sé bien, la dejó ella, pero no soy capaz, no tengo arrestos, no tal. Pero bueno, al final, pues esto se acaba, la relación se acaba, y como con el juicio, lo mismo. ¿Quién coño le importa mi vida, no? ¿Quién va a venir a buscarme? Pues si te has sido tú. Y esto con razón, pero del juicio aún, pero esto con razón. ¿Recordáis que os he dicho en un momento? Trataba a la gente como si fueran menos que yo, ¿no? Me creía y había puesto a todo el mundo por debajo mío como si fueran purria, excepto a esta chica, la nativa era lo mejor que había. Luego, ¿quién te traiciona? ¿Sabes? ¿Quién te traiciona? Ya ves. Porque a ver, no pretendo acusarla de nada, pero esto fue, ¿sabes? Éramos unos críos, es decir, los dos cometimos errores, no solo yo. Y esto fue un error, ¿no? No puedes tratar a la gente de esta manera, tío, que yo no solo se lo jugó a ella, ¿no? También yo, de hecho, yo creo que me la jugué más yo, que estaba más solo. Y
después de pasar una semana muy humillante ahí, porque nadie me quería allí, vuelvo. Y lo que os digo, nadie quiere venir. Pero fíjate que yo cuando llego, todos me decían, toda la sensación que yo tenía negativa cuando me fui, se cambia. Y todo es positivo, todo es como que me dicen, hombre, por fin has vuelto, tienes que estar con... Y un hecho que lo demuestra, que yo no lo esperaba, era que me vinieron a buscar. Mis hermanos y el chico con el que está, el amigo de mi hermano que está ahora en una relación con mi hermana, me vienen a recoger ahí al puerto. Cuando yo los había dejado de lado, ¿no? Pues, mira, pues es un buen comienzo, ¿no? Pero, claro, yo estoy destrozado por dentro. ¿Vosotros os dais cuenta de la que he liado? Sin dinero, sin trabajo, sin pareja. Y todo eso que yo había envuelto en una vida súper guay y súper chula, de todo eso ya no tengo nada. Pero nada de nada, ¿sabes? Nada de nada. La gente me mira como con compasión, así. Mi abuela me dice, ¿para qué te voy a decir nada? Si bastante tienes ya con lo que tienes ahí, ¿no? Y yo estoy destrozado por dentro, me siento ridículo, me siento inferior, me siento una rata por diosera ahí, claro, todo lo que veo, vosotros imaginaros, haciendo un ejercicio así hipotético, un jardín del Edén, que es lo que yo me imaginaba, que yo llegaría ahí a un jardín, todo el mundo, además que me imaginaba que todo el mundo me iba a hacer la ola así, cuando este es el gran novio de la nativa, qué gran hombre, no sé quién coño me creía que era, pero bueno. Y un jardín del Edén, todo lleno de árboles frutales, riachuelos, conejitos saltando, arcoíris por ahí, ¿no? Y acto seguido, todo eso devastado y convertido en un desierto, árboles secos, ¿sabes? Llamaradas por ahí, ¿sabes? Eso es lo que yo veía. Me levantaba y yo me despertaba por las mañanas y solo veía esa desolación, ¿no? Todo destrozado por un huracán que había, por mi propia locura, ¿no? No tenía nada. Absolutamente nada, el dinero para volver me lo tenía que dejar esta chica, la nativa esta, me tuvo que dejar el dinero para volver. Y no ponerse, claro, yo me levantaba por las mañanas, tú imagínate, porque si estás de vacaciones, es agosto y estás de vacaciones y sabes que vas a volver a trabajar, pues el mal es menos, ¿no? De hecho esperas que llegue el día del trabajo para... Pero claro, yo me despertaba y no tenía nada que hacer, era una incertidumbre. Ahora sí era tangible. Pero digo, el mundo no se hubiera parado, el mundo hubiera seguido igual, ¿no? Lo único que sí que es verdad, y esto aprovecho para decirte ahora que eres tú la que está a mi lado siempre, que las penas es verdad, hay que reconocer que es verdad que las penas con alguien que te acompaña son menos, ¿no? Siempre. Es decir, puedes no tener nada, pero si tienes a alguien que te apoya en todo, pues siempre va mejor, ¿no? Pero bueno, si esto me hubiera pasado y yo por lo menos conservara el trabajo, pues mira, pero no tenía nada, y yo me levantaba y me volvía a tapar. Yo no quería que nadie me mirara, porque solo veía esto, el jardín del Edén desolado y convertido en una zona catastrófica, ¿no? Y no ponerse a llorar era difícil, o sea, no romper a llorar espontáneamente en cualquier momento del día era difícil. Volví al ostracismo, volví a los chándals, a vestirme de cualquier manera, volví a encerrarme en mí mismo, ¿no? Como en la cueva de la vergüenza. Hasta que un día, que luego no mejoró mucho, pero en un arranque me trago mi orgullo y llamo a Maribel y le explico cómo estoy. O no, creo que me llamó ella. No, la llamé yo. La llamo. Y le explico lo que me ha pasado. Y me dice, hostia, es que es lo que no... Me dice, lo pensé. Dice, no quería que te pasara, pero bueno, como te veía tan seguro, yo no te dije nada. Y pues es lo que hay. Y bueno, estaba pensando, tragándome mi orgullo, pero como si fuera una bola de espina ahí. Y dice, no, porque igual... me dice, ¿quieres volver? Ella me dijo, hombre, ya un poco ahí intentando quedar como, si tú quieres, pero no me salía, lógicamente. Y me dice, ¿quieres volver? Porque mira, de lo que he encontrado no me gusta nada. Y de verdad, siendo egoísta, me alegro en parte de que te pase esto, porque así puedo optar a que vuelvas. Yo encantada de que vuelvas. Y yo, bueno, pues va. Al final consigo recuperar eso, ¿sabes? Consigo recuperarlo. Entre tanto, con los 5.000 pesetillas que me han quedado, porque todavía habían pesetas, me compro unas gafas de sol, porque creo que como no tengo opción, yo no me puedo parar, no puedo pararme, ¿sabes? Tengo que pelear, tengo un piso que pagar, ¿no? ¿Sabes? Tengo un piso que pagar.
tengo una gente a la que ayudar, una familia que están ahí, ¿no? Que están esperando que respondas, ¿no? Eres el límite, sí, eres el límite. Miran más por ellos, probablemente sea así. Están en su derecho también, ¿no? Pero tú has asumido, al ser este límite, tú lo has asumido, no puedes parar de la noche a la mañana, ¿no? Ya no por ellos, solo por ti mismo, ¿no? Eres lo que eres. Para bien o para mal eres el límite, te conocen como el límite y saben de lo que eres capaz. Tienes que resurgir, tienes que volver. Y no me queda opción. Y pensando, yo alegremente, un poco terapéutico, ¿no? Y me compro unas gafas de sol y así creo que la gente no me ve. Como a Frodo con el anillo, ¿sabes? Pienso que me hago invisible y que así puedo ir sintiendo pena de mí mismo y regodearme en eso, en la pena, ¿vale? Pues bueno, hasta aquí llegaría. Luego el siguiente capítulo, que sí, seguimos ya finales, última recta final del año 2001, seguiremos hablando de este tema, de cómo me volvieron a aceptar en el Rovira, de cosas así. Cortito, ¿eh? Este capítulo es más bien cortito. En el lado oscuro se titula, ¿vale? Y lo dicho, seguiremos hablando del tema este. Bueno, pues esperamos que os haya gustado el tema de hoy, que os suscribáis, que activéis la campanita de notificaciones para no perder ningún vídeo. Comentarnos aquí en los comentarios, a ver qué os parece. ¿Qué gente hace esto? Sí. Los comentarios, ¿no? También vamos a hacer un vídeo de preguntas y respuestas también, por si queréis ir apuntando preguntas. Y bueno, compartir los vídeos en las redes para que todo el mundo sepa. Y nos vemos en otro vídeo. Adiós. Bye bye.